agradecido con el PICAP, conmigo Anthony, que el día de hoy me ha extendido la invitación para formar parte de este mandamiento académico y me ha dado la tarea de desarrollar algunos puntos que podría considerar críticos respecto a la etapa de juzgamiento y de un u otro modo también pues la posibilidad de poder llegar a ustedes a través de su plataforma virtual, a través de su institución, de su empresa en la cual siempre está, ¿no?, a la vanguardia de todo lo que es el tema de eventos académicos, jurídicos, incluso no jurídicos, ¿no? Así que mi agradecimiento y mi saludo extensivo a mi amigo Anthony, espero verlo muy pronto, y también a todos ustedes que están teniendo pues eh, quizás el esfuerzo, ¿no?, de poder llevar a cabo un evento un día sábado. Eh, Luego, pues, toda una jornada, pues, de trabajo, ¿no? Así que obviamente es doblemente también mi saludo para todos ustedes. Bien, la verdad que las circunstancias del proceso penal, ¿no? Ya más de 15 años en esta reforma, eh, se proponía o se pensaba que con este nuevo sistema de justicia penal, la etapa de juzgamiento era la que menos probabilidad tenía para que se pueda desarrollar, ¿no? Eso era lo que se vendía, incluso muchísimo antes de la vigencia del código. Se entendía y se vendía también, ¿no?, como un producto la cual hacía todo se concentraba en la etapa de juicio, todo debería concentrarse más. Entonces, daba un proceso, una, en la subetapa, eh, en la primera calificación exigente, la, a ver, todos me están escuchando. En todo caso, cambiar mi modo. Bueno, como yo le mencionaba, teníamos o tenemos una etapa donde está dividida en una investigación donde se buscaba con esta subetapa de investigación una calificación inicial respecto a la denuncia, es decir, a fin de que no se vaya a procesar toda denuncia que llega al Ministro Público, pudiéndose rechazar incluso de plano, ¿no? Y la otra, en todo caso, al término de las diligencias preliminares. Y con esto, al combinar la diligencia preliminar, se tenga pues la capacidad de poder decidir si el proceso continuaba o no. Entonces era una gran descarga procesal que impedía una secuencia obligada anteriormente a que todos los procesos pasen al Poder Judicial, es decir, que todos los procesos se judicialicen. El filtro que se proponía, obviamente, era correcto, era oportuno, aunque no ha sido lo suficiente en la práctica. La flexibilización posterior sobre las exigencias de una debida formalización es lo que ha generado la judicialización de casi todos los procesos.
Si inicialmente se pensaba, pues eso fue los inicios del código que se exija, en todo caso, los requisitos que establece el 336, es decir, todos los presupuestos para poder formalizar la investigación y ante una disposición de formalización que no se cumplía, que no satisfaga estos requisitos, parecieron varias posiciones, ¿no? El tema de los, del control de oficio por parte del juez o por parte de las partes, no se sabía de qué manera cómo hacerlo. Entonces ingresó a la Corte Suprema a decir en todo caso que todo esto no podría ser, tener una exigencia no tanto como se esperaba. Entonces eso que generó, pues, bueno, en todo caso que todos los procesos se formalicen, cuando el fiscal así lo consideraba, ¿no? De tal forma que ya no tienes mucha diferencia entre la investigación preliminar con la preparatoria propiamente dicha, que se entendía que esa era en todo caso la finalidad de este filtro. Luego viene la suspensión de la prescripción de la acción penal y la permisión de tenerse una investigación de imputaciones y calificaciones provisionales. Esto ha generado consecuentemente que incluso que los mecanismos de defensa se encuentren casi en desuso. O sea, ya casi nadie plantea mecanismos de defensa en la etapa de la investigación preparatoria. Ni siquiera los delitos considerados veniales, porque lo que se buscaba, donde se buscaba que estos procesos se culminen preliminarmente, se escapaban de su judicialización. Es decir, cuando se esperaba que estos procesos terminaran en la etapa preliminar, a las finales pasaba a la etapa de el proceso gracias al proceso inmediato reformado, que sea el juez en todo caso quien nos cite las partes para que se lleve a cabo pues algún tipo de salida alternativa. Entonces, más bien este paso procesal era utilizado para presionar al procesado en acceder a una salida alternativa ante un inevitable juicio. O sea, lo que se ha buscado con este proceso es prácticamente esto, una presión psicológica en todo caso, porque el proceso, el juzgamiento es en todo caso viable, lo más recurrente, en lo que precisamente va a llegar. Entonces, ante eso y ante la citación del juez que considera que la audiencia de proceso inmediato tiene que citar a los domicilios reales de los procesados, entendiendo que la labor de conciliación ya no le pertenece al Ministerio Público, sino al propio juez de la investigación preparatoria de manera errónea, ¿no? Quien cree que debe citar a las partes a sus domicilios reales, buscando propiciar un escenario conciliatorio. Al final, la carga procesal se incrementa, el proceso continúa lentamente y la solución de conflicto solo es una ilusión. A pasar el proceso a la etapa intermedia, se piensa, ahora sí, que se van a activar los filtros necesarios para que solo se remita a juicio lo que formalmente se advierta que se tiene un caso donde se demostrará la culpabilidad del acusado. Sin embargo, esto es relativo. Con los pronunciamientos de la Corte Suprema, en donde se establece, por ejemplo, en el que el dolo se demuestra solamente en juicio o que también la acusación es provisional, es decir, esta provisionalidad de la formalización también le calza a las acusaciones fiscales, donde se puede modificar incluso el mismo juicio. El sanamiento es un simple es el acto menos saneado del proceso. O sea, es el acto que verdaderamente no cumple con errores de sanidad. Entonces, más aún todavía que precisamente esta resolución es inapelable. O sea, el juez puede optar por sanear cualquier pretensión fiscal cuando la defensa no ha podido plantear ningún mecanismo contra ella por escrito, olvidándose que es deber del mismo juez analizar el caso tanto formal como sustancial de oficio.
¿no? Eso se ha advertido muchos en audiencia, donde el juez siempre le pregunta a la defensa si es que ha hecho unas observaciones formales y si lo ha hecho por escrito. Si no lo ha hecho por escrito, bueno, en todo caso, para él está todo saneado. Y si no ha hecho por escrito también algún mecanismo de defensa que cuestione la acusación sustancialmente, bueno, para él también está ya todo saneado, ¿no? Entonces, deja la labor a las partes procesales cuando realmente la función es de él. Entonces llegamos a lo que la ley declara la etapa principal del proceso, el juicio, ¿no? Con un juez distinto que no sabe lo que ha ocurrido en las etapas anteriores, eh, no sabe todo lo que ha tenido que soportar el acusado para estar enfrente con una etiqueta de culpable, porque piensa que el juez piensa que si ha llegado hasta la etapa de juicio es porque se ha superado todos los filtros procesales, pensando equivocadamente que los filtros fueron realizados correctamente. Entonces él piensa, el acusado ha llegado a la etapa de juicio, ha superado la preliminar, ha superado la exigencia de la formalización, ha superado en la etapa intermedia, se ha saneado el proceso, lo que significa que hay un caso probable de culpabilidad, que es justamente la finalidad del hacinamiento del proceso en la etapa intermedia, ¿no? Entonces, el juez ya mira al acusado con un menor porcentaje o un porcentaje reducido de inocencia o de su principio de inocencia, sin pensar que estos filtros legales más bien fueron meras nomenclaturas. De ahí un juicio mediático, confundiendo lo público eh, eh, con la difusión, donde los medios de comunicación y las redes sociales son lo que encuestan la culpabilidad. El juez, por más distinto, por más que la ley haya establecido un juez distinto a la etapa de la investigación preparatoria, tendrá que luchar contra su propio prejuicio. Esta distinción de facultades entre ambos jueces no parece centrarse en la protección de la imparcialidad desde su propio campo subjetivo, sino más bien dentro de los problemas objetivos que puedan suscitarse para mantener ciertos criterios jurisdiccionales. Es decir, que un mismo juez haya ordenado la prisión preventiva podría emitir condena a un inocente solo para no admitir un error judicial. Más allá incluso de lo que se podría también sostener o lo que siempre la doctrina señala de que lo que se considera se protege es que no exista un adelanto de opinión. Pero ese adelanto de opinión más bien está enmarcado en la fuerza o en el mantenimiento del criterio, errado o no, del juez en el momento de emitir su primera decisión. Entonces, un juez que dicta fundar la prisión preventiva frente a un juzgamiento, definitivamente, para poder proteger su propia decisión judicial, va a tener que emitir una sentencia condenatoria. Eso es lo que, en todo caso, en otro lenguaje, lo que ustedes van a encontrar en los libros es precisamente la contaminación del funcionario o, en todo caso, la existencia de un adelanto de opinión. Es por eso que cuando se reforma el proceso inmediato, esto es indiferente, que el juez de juzgamiento sanee la acusación, admita los medios probatorios y lo sentencia. O sea, para eso es indiferente. O sea, al fin y al cabo, el centro del debate que se hacía hace unos años atrás era totalmente irrelevante. Al fin y al cabo, el juez de juicio inmediato, que sanea la acusación, admite medios probatorios y sentencia, no es el juez que emite medidas coercitivas. Al fin y al cabo, en su momento, lo hace el juez de proceso inmediato.
Lo otro es el trabajo que se debe de realizar para luchar contra los sesgos cognitivos. Lo que proviene el debate en establecer estándares o reglas respecto a la elaboración de la prueba. Lo que la gran mayoría se cuestiona, se establece de que no debería ser así, ¿no? Pues algunos optan por los estándares y otros optan por las reglas. Aunque piensan que este último es muchísimo mejor para dejar menos margen de ese criterio, de esa libertad que tiene en todo caso el juez respecto a tomar un criterio propio, ¿no? Ahora, el artículo 356 del Código Procesal Penal desarrolla los principios y las reglas del juzgamiento. Sin embargo, este artículo está dentro de la sección 3, título 1, en la cual se denomina el juzgamiento. Esto podría generar un error de comprensión, porque en sí no es que en la etapa del juicio o la etapa de juzgamiento o el juzgamiento en sí se lleva a cabo desde el artículo 356 conforme el legislador lo ha enmarcado. O sea, no es que ustedes abren su ley, revisen el 356 y se encuentran con el título es juzgamiento, como que a partir de ahí se inicia el juzgamiento. Sin embargo, debemos de advertir que más bien en el 355, cuando ya el juez remite el proceso o lleva el proceso, los actuados al juez de juzgamiento, ya ya tiene competencia. Es más, el 355 es el juez de juicio, sea unipersonal o sea el colegiado, quien se aboca al proceso es el que va a citar a juicio, es el primero que emite un auto de citación a juicio. Y eso lo hace en el 355. Entonces sería un error que se dijera de que el 356 se inicia el juicio cuando en verdaderamente el juez de juicio se abocó en el 355, o sea, muchísimo antes. Fue el que emitió su citación a juicio. Y justamente el 355 se encuentra en la sección 2, en la cual se denomina etapa intermedia, cuando ya no estamos en esa etapa. Pese a esta errónea ubicación, la etapa de juzgamiento se va a iniciar desde el auto de citación en juicio. Los principios de oralidad y contradicción que establece la ley son los mismos que están en el título preliminar, que se encuentran en el artículo 1, segundo párrafo. Si bien pareciera repetirse de manera innecesaria, más bien que contiene un significado especial. En el juicio, a diferencia de las otras etapas procesales, no acepta excepciones. Es decir, la oralidad y la contradicción se mantienen. En las etapas anteriores, por ejemplo, es distinto. No es lo mismo cuando el juez, por ejemplo, quiere llevar a cabo resolver una detención preliminar o que resolver otra medida limitativa de derechos, en la cual no se exige que se lleve a cabo una audiencia. Una audiencia de control de sobreseimiento donde la defensa no concurra, no encuentres, si necesita oralidad, pero no encuentres contradicción. O sea, no necesariamente necesito que el actor civil se oponga para poder yo poder celebrar una audiencia de sobreseimiento. O sea, por eso le digo que la oralidad, la contradicción, puede ser excepcionalmente omitida en las primeras dos etapas, pero en el juicio no, en el juicio sí necesariamente es una regla. El principio de publicidad, sí nos parece innecesario, aunque parezca un rezago del artículo 207 del Código de Procedimientos Penales, porque
Cuando se dice que el juicio es público, es lo que antes con el sistema anterior se decía, porque antes lo único público era el juzgamiento. Entonces, decir que el juicio, ahora con el nuevo código, el nuevo sistema, decir que el juicio es público, ahí sí me parece totalmente innecesario, ¿no? Porque obviamente ya todo el proceso lo es. A diferencia, obviamente, de las excepciones establecidas por la ley. De ahí, considero que por eso es que existe pues, un error también en el título preliminar, porque en el título preliminar te dice que toda persona tiene derecho a un juicio público, cuando debió decir más bien un proceso. Nuevamente, se repite, aunque esta vez sí considero que está justificado en el artículo 357, donde señala que el juicio es público para poder desarrollar las excepciones de la publicidad. Luego de esto vienen los principios que solamente deberían aplicarse en dicho estadio, como el de principio de continuidad, el de concentración de actos, el de identidad física del juzgador y la presencia del acusado y de su abogado. La continuidad en la investigación o etapa intermedia, más que todo, era un deber ser del juzgador, que poco a poco esto se ha ido perdiendo, ¿sí? Por ejemplo, antes lo que se buscaba con el principio de continuidad era de que el juez pueda resolver absolutamente todo en la misma audiencia. O sea, incluso estaban los otros principios de economía, celeridad procesal. Ahora no. Ahora hasta una tutela de derechos el juez se reserva. Ya al final la audiencia, en algunos casos incluso se ha sometido a un simple cumplimiento formal del proceso y ahí el juez resuelve lo que se encuentra en el cuaderno, lo que ahora también llaman expediente, ¿no? Eh, bueno, es lógico, ¿no? Si en el mismo juzgamiento el juez no resuelve todo en un solo acto, pues ¿cómo exigirle al de la investigación preparatoria, ¿no? Es por eso que yo le digo que en todo caso este principio, más que todo, se mantiene en la etapa de juzgamiento, ¿no? En las demás etapas previas no es exigible. Ahora, ¿qué debemos de entender nosotros con el principio de continuidad? Eh, Esto permite que el juicio se pueda llevar a cabo en diferentes secciones. No necesariamente va a significar el principio de continuidad de que todo se debe resolver en un mismo día. Eso es quizás improbable, casi imposible, no digo que sea imposible, pero porque ha habido algunos casos de delitos con muy mínima actuación probatoria que se ha resuelto así. Pero la continuidad, más que todo, eh, prefiere o busca de que esta información sea realizada de manera permanente, ¿no? Consecuente, sucesiva. En España, por ejemplo, la continuidad es el uso de todas las sesiones eh, consecutivas necesarias hasta la culminación del juicio. No te establece ni siquiera plazo a respectos de tales. Te dice que las sesiones son consecutivas, se debe entender, y aquí llamamos consecutivas, ¿no? En Chile, por ejemplo, el Código Procesal chileno, las continuaciones de las sesiones se llevan a cabo al día siguiente o al subsiguiente hábil, tan igual como lo señala nuestra legislación peruana. Si nosotros hemos copiado de esa forma o lo hemos repetido en todo caso. Entonces, el principio de continuidad no solamente es llevar a cabo el juicio en una sola sesión, sino poderlo hacerlo de manera sucesiva y consecutiva. Solo se va a llamar suspensión cuando se reanuda por más de 2 días. Es decir, no se quiebra la información cognitiva del juez cuando el juicio se lleva a cabo en el día, al día siguiente o al día subsiguiente. Esta información continuada del juez, que el juez reciba para que no sea olvidada por otros actos procesales,
que incluso pueden ser cotidianos o pueden ser ajenos al proceso. O sea, digo cotidianos porque de repente el juez se dedica a hacer otras cosas en su vida o el juez no va a estar todo el día en el Poder Judicial, no tiene también tiene una vida como todos. O en todo caso, ajenos al juicio, que dice que tenga otros actos, otros juicios pendientes. Entonces, como ya acabó el juicio, dura el día de 1 hora, pero como yo trabajo 8 horas al día, entonces recibo 8 sesiones, hago 8 sesiones de juicio, y a la semana, como me establecen el máximo 8 días hábiles, entonces puedo yo de repente tener más de entre 20 a 24 sesiones, lo que significa que voy a tener abiertas 24 juicios a la vez de manera simultánea. Entonces, eso es lo que se pretendió evitar. El problema es que lo crítico de esta excepcionalidad, porque obviamente la suspensión es la excepción a la regla, es que esto se ha convertido en regla, esto se ha convertido en regla en sí, ¿no? De esta manera, todas las sesiones de juicio se suspenden casi siempre hasta el 8.º día, lo que no ocurre, por ejemplo, en otros países. En Chile, por ejemplo, su plazo máximo de la suspensión son 10 días, no 8, son 10, pero te establece de que el juicio no debe durar más de 6 meses y la suspensión como máximo solamente se debe establecer 3 veces. Es decir, le obliga al juez a que se lleve a cabo las audiencias de manera sucesiva y concatenada el mismo día, al día siguiente o máximo a los 2 días. De manera muy excepcional y fundamentada, se puede suspender el juicio. Pero le dice, no puede suspender a cada rato el juicio. Como máximo lo puede suspender 3 veces. No puede suspenderlo más. En otro país es distinto. Todos los juicios se suspenden. Todos los juicios se suspenden un máximo de 8 días y se reanudan y se reanudan. Por eso los juicios pues demoran bastante por ese motivo. Ahora, no sabemos científicamente si la información cognitiva del juzgador pueda asegurarse, o se puede asegurar que estas sesiones de cada 8 días se mantenga, o sea, puede retener la información. No se sabe. El legislador considera 8 días, pero a ciencia cierta sabemos que el juez recuerde una sesión anterior 8 días atrás, 8 días hábiles atrás, más aún todavía cuando se sabe que durante este lapso de 8 días se ha llevado a cabo, como ya le mencioné, una decena de juicios, o decenas de sesiones de otros juicios. En el entendido, lo que se está haciendo es que se busca cumplir con la ley para que no se censure con la nulidad de la interrupción, ¿no? Es decir, que no se exceda el plazo legal, pero no se está verificando en todo caso la protección del proceso en sí. El principio de concentración es el que más se deja de lado. No porque no se pueda cumplir, sino porque muchas veces es sacrificado para mantener la continuidad del juicio. El principio de concentración son actos procesales que por su naturaleza contienen una unidad. O sea, lo que se busca es mantener la unidad. Una unidad en la cual no puede ser divisible, es decir, que por su propia naturaleza y esencia no se puede dividir. Esto es lo que busca con esta unidad, que la información sea concentrada, es decir, que la información que se recibe, que el juez recibe, no sea incompleta, para que al momento de terminar los actos procesales se genere una idea, por lo cual no podría desmembrarse. Pero aquí existen dos momentos críticos. La primera, que cuando se sesiona sin actuación probatoria, esto involucra la continuidad del juicio. Y otro es cuando el acto procesal es dividido en diferentes sesiones, lo que involucra la concentración. El debate que se tiene es respecto a cuando se programa una sesión para desarrollarse prueba que no se actúa, se necesita que se salve de alguna manera para que el juicio no se interrumpa. Por ejemplo, el día de hoy iba a declarar Juan Pérez y no llegó. Y bueno, demasiadas cosas extrañas de la vida, que el juez solamente citó
a ese testigo para el día. Yo pensaba que el testigo iba a llegar, ¿no? Quizás por eso. Y eso es lo único que había ordenado que se iba a llevar a cabo ese día. No llega. Entonces, ahí se recurre a la imaginación, ¿no? Bueno, en todo caso, dice, para poder hacer algo, hagamos alguna actuación probatoria y entonces nos vamos al tema del orden probatorio. La norma te dice que respecto al orden probatorio, ¿no? Primero son los testigos y después los documentos, ¿no? Entonces, se actúa un documento en medio de los exámenes de los testigos. Todavía no culmino con los exámenes de los testigos y ingreso un documento para, en todo caso, que exista una actuación probatoria que no ha ocurrido. Que se pensaba que iba a ocurrir, no ocurrió, ¿no? Entonces, eso es lo que se recurre, eso es lo que se busca. O en todo caso, si el testigo, como no llegó, entonces el juez resuelve. Y esa resolución se considera que sería una actuación probatoria. Esa resolución se resuelve de incidencia. Entonces, por ejemplo, puede ordenar la conducción compulsiva, se puede ordenar la prescindencia o se puede ordenar el desistimiento de la prueba, ¿no? Incluso este último, respecto al desistimiento de la prueba, en los últimos 2 meses, 2 o 3 meses, si no me equivoco, eh, eh, la Corte Suprema ya ha establecido respecto a eso, ¿no? Entonces, ese es otro debate también, de que la Corte Suprema ha considerado de que eso no debería ocurrir en el juicio. Bueno. Entonces se considera que siendo uno, haciendo lo otro, se cumple con el principio de continuidad. Ahora, sobre el orden probatorio, no existe vulneración de derecho alguno. Si el juez admite lectura de un documento sin acabar el examen de todos los testigos, no genera nulidad. O sea, no hay norma que diga que eso se ampara en la nulidad, que se anula el juicio. Por otro lado, se propone con este orden es que el juez reciba una información precisamente estructurada, ¿no? Ordenada respecto a los hechos, ¿no? Eso es lo que se busca con eso, una mejor comprensión. Al juez se le tiene que dar las cosas de a poco, pero también de una manera totalmente ordenada. En la vida cotidiana pasa lo mismo, ¿no? Cuando tú quieres explicar algo, tienes que empezar desde el inicio. Siempre empieza la introducción, antecedentes y todo lo demás. Lo mismo ocurre con el juicio. O sea, tú no puedes decir que el señor es culpable y de frente ingresar con el arma a la prueba. Tienes que primero señalar. ¿Y quién ingresa esa información? Bueno, el agraviado. Entonces, el primero que se cita el agraviado. Y sea el agraviado que ingrese esa información. Y poco a poco se va ingresando más información. El policía, cómo fue que lo detuvo y todo lo demás. O sea, esa información poco a poco se va armando, se va formando, ¿no? Esa bola de nieve que se va incrementando poco a poco. Y en la defensa, obviamente, la labor de la defensa es tratar de quebrar precisamente esta bola, ¿no? Entonces, lo que se busca es precisamente eso. Entonces, ¿de qué cosa es el documento? Generalmente, el documento, lo que se busca con es que sea más bien una prueba de corroboración. El testimonio, al menos en el Perú, tiene mucho valor. Es más, hasta ahora se sigue sometido pensando que el testigo va a decir la verdad con un juramento ante Dios, ¿no? Y piensa que eso tiene bastante valor. Si el testigo juró de que no iba a decir no iba a mentir, entonces va a decir la verdad. Entonces, en base a eso, el juez ya está pensando que eso es así, ¿no? Más aún todavía, que cuando el juez tiene su cruz en la cual reconoce que es católico y el testigo dice que también es católico, mira, chócala, mira. Entonces significa de que vas a decir la verdad. Y entonces el documento es precisamente un acto de corroboración. Generalmente, no digo que sea así, pero generalmente. Entonces el orden estructural que hace el legislador respecto al ingreso de la prueba es precisamente eso. Uno de los grandes errores de esto incluso es
que se ha mantenido así, es que se examina, incluso antes de estas pruebas, ante los testigos, peritos y documentos al acusado. Y este examen inicial del acusado es un rezago propio del sistema de justicia anterior, donde se pensaba que el acusado era una fuente de prueba. Esto ha sido desechado, ¿no?, por los mismos órganos jurisdiccionales del momento de su aplicación, ¿no? Yo no advierto, yo no creo que exista en algún punto de nuestro país un juez que obligue a que el acusado sea examinado primero, ¿no? Y que si él no quiere, significa que va a guardar silencio y no va a poder jamás ser examinado en otras etapas, porque si no, se le desordena, dicen, ¿no? Todo lo que dice la ley. Bien, entonces, al adelantar la lectura de un documento indiferente al orden de información que deba tener el juzgador, no pasa nada. O sea, no pasa nada, ¿entiendes? Yo tampoco no podría ingresar un documento diciendo de que acá está cómo se hizo eh, cómo se llevó a cabo de repente el registro de la persona, cuando todavía el policía no ha declarado. O sea, primero tenemos que agotar en todo caso la vía y el ingreso del documento que le estoy mencionando fuera del orden legal, debe ser totalmente ajeno, indiferente en todo caso, para que el juez tampoco no se pierda, ¿no? Se podría decir respecto a los hechos, ¿no? Esto es lo que se propone, ¿no? Lo que se propone. O sea, no digo que sea así necesariamente, pero es lo que se propone, lo que se busca en todo caso, que sí sea el ingreso de información. Pero definitivamente eso no genera ningún tipo de nulidad. Ahora, consecuentemente, considero de que salvar, en todo caso, la sesión a través de hacer una actuación probatoria que no estaba prevista, yo quiero que esto es válido. O sea, es válido. Al fin y al cabo, lo que se busca es salvar la sesión y que se ingrese una información importante o una información que ya ha sido estructurada en el auto de enjuiciamiento, ¿no? Ahora, la emisión de un acto procesal no es consecuentemente el desarrollo de una actuación procesal. Es decir, si se acepta que los 8 días hábiles es el tiempo máximo para que el juez recuerde, entre comillas, lo que se está debatiendo, resolver solamente en el 8º día la presidencia de una prueba no es ingresar información al juicio. Solamente lo que se ha hecho es debatirse nada más el procedimiento, la forma, la estructura de que si se va o no se va a esperar o se va es decir, el destino de la prueba. Pero no se ha debatido la prueba en sí, no se ha debatido el desarrollo, no se ha desarrollado la prueba, no se ingresa absolutamente nada relevante al proceso. Solamente lo que se ha resuelto es, se prescinde, se ordena la conducción compulsiva, pero eso no es una actuación procesal. Entonces, si no se actúa ninguna prueba, la sanción de interrupción es inminente. Por su parte, los actos son en sí mismos una unidad indivisible. Forzar a que, por ejemplo, los alegatos de fiscal se den en una sesión y en la segunda se den los alegatos de la defensa, y quiebra obviamente el principio de concentración. Que se le pregunta al acusado si se considera culpable o inocente, se le hace la pregunta y se dice, espérame, no me respondas hasta la próxima sesión. Esto quiebra también el principio de concentración. Sin embargo, imagínense que todo lo que les he mencionado respecto a la continuidad del juicio, respecto a lo que el juez resuelva, respecto a la división indivisible de los actos procesales, no sirve de nada si las propias partes lo convalidan. ¿Esto qué quiere decir? Si los mismos sujetos procesales aceptan, permiten y hasta proponen de que sea así, no pueden pedir la nulidad posteriormente. Si el mismo abogado le dice, señor juez, mi patrocinado todavía lo está pensando, le hace la pregunta, pero en la siguiente sesión, pues, todavía falta conversar con él. El fiscal es de acuerdo, el juez de acuerdo. Bueno, al final acaba, posteriormente no lo pueden pedir nulidad. Si el juez en esa sesión dice, ya es que yo resuelvo solamente la presidencia de la prueba, y para mí esto es una actuación probatoria,
y el abogado fiscal aceptan que eso es así, no pueden pedir después nulidad. O sea, las convalidaciones son permitidas. O sea, tú has permitido que eso ocurra. Y la misma norma incluso señala, tú no puedes pedir nulidad de algo que tú has permitido, que tú mismo has provocado. O sea, has provocado en el sentido de que también lo has aceptado de que se hace. Eh, Ahora bien, la exigencia de la identidad física del juzgador tiene una historia, obviamente en nuestro país, referente a los jueces en rostro, que obviamente generaron en su tiempo la nulidad posterior de los juicios, ¿no? Eh, Aunque probablemente con las audiencias virtuales, este término de identidad física, pues de una u otra manera se estaría ya dejando de lado, ¿no? Lo que más bien lo que se debe exigir es la identidad, teniendo como concepto saber el nombre del juez y en todo caso su imagen, ¿no? La imagen, sabiendo que él está presente, ¿no? Lo físico se estaría relativizando en todo caso. Incluso la flexibilización ha llegado hasta los que se consideran contumaces en el Instituto Judicial de la Libertad en Trujillo. Se ha visto hace unos, será 3 meses, más o menos, una orden donde se establece de que los reos contumaces pueden llevar a cabo sus juicios. Estos reos en los cuales han argumentado y fundamentado que si tú estás escapado de la ley, tienes un orden de captura y tu juicio está en suspenso, bueno, ahora con la virtualidad, bueno, preséntate virtualmente, te levantamos la orden de contumacia y se lleva a cabo tu juicio. Para la Corte de la Libertad, lo más importante es el juicio. Y la verdad, yo también hasta le daría la razón. Si en todo caso lo que se busca es esto, porque por un lado está el tema de cumplimiento que tiene el Estado en hacer, o la función, el deber que tiene el Estado en hacer cumplir las decisiones judiciales. Por otro lado, también tenemos que la víctima necesita una respuesta frente a un proceso, frente a una denuncia, también quiere saber el resultado de este, no puedes quedarse a la espera. Entonces hay personas que sí desean, por X motivos, ¿eh? Por X motivos, mayormente los reos contumaces, mayormente, no generalizo, son presiones preventivas también que no han sido cumplidas en su oportunidad. Tengo un colega de Trujillo en la cual le habían declarado fundada la presión preventiva y lleva a cabo el juicio. Él presenta a su patrocinado virtualmente. Y el colegiado le dice, pero ¿por qué te presentas virtualmente? ¿Dónde te encuentras? ¿Estás en el penal? No, no estoy en el penal, estoy libre. Pero eso no puede ser, si el colegiado no puede hacer eso, ¿no? No puede hacer eso. Tú tienes primero que entra tú primero al penal. Entra al penal y ahí te programamos tu juicio. ¿No? Vamos a reprogramarte el juicio, eso fue lo que ocurrió, eso es un caso real. Vamos a programarte el juicio de acá a un mes. Así que tienes 7 meses para que entres al penal, para poder así llevar a cabo tu juicio, ¿no? Eso ocurrió, ¿no? Es algo extraño realmente eso. Pensando en todo caso de que primero tenía que cumplir con la medida coercitiva. Claro, lo que pasa es de que este, existen algunos casos en donde se considera que la prisión preventiva no fue lo correctamente, no fue la resolución correctamente emitida, y algunos consideran como obviamente inocentes. Y hay casos, obviamente, de que va a ser así, como hay casos que obviamente consideras tú de que verdaderamente la resolución judicial, independientemente de si es responsable o no, la resolución judicial ha cumplido con sus parámetros, con sus presupuestos, ¿no? O lo otro es que en todo caso sea la Policía Nacional del Perú que no ha podido ejecutar en todo caso la resolución judicial, eso no tiene nada que ver, es algo aparte. Entonces la viabilidad de eso, creo yo, que estaría correcto. Claro que es un tema debatible de todas maneras, ¿no? Habría que ver otros temas más quizás. Eh, Otra circunstancia crítica está referida al principio de contradicción.
¿no? Esto se da sobre el examen de los medios probatorios. El auto de enjuiciamiento, al encontrarse protegido en cierto modo de la imposibilidad de su recurso, es decir, el auto de enjuiciamiento refiere de que este es un auto inapelable, ¿no? Claro de que en cierta manera, a lo largo del tiempo, nos hemos dado cuenta que no necesariamente es así, porque el auto de enjuiciamiento se resuelve muchas cosas ahí. Por ejemplo, en el extremo de la medida coercitiva, esto es apelable. Claro, lo que se hacen los jueces, se han acostumbrado de los jueces es que cuando se resuelva una medida coercitiva en la etapa intermedia, se resuelva de manera diferente, distinta, independiente al auto de enjuiciamiento, pero la estructura del auto de enjuiciamiento es que te dice que dentro del auto, dentro de esta resolución donde se resuelve la emisión de los medios probatorios, donde se establezca el tipo penal, la identificación de las partes, a veces se resuelve ahí dentro la medida coercitiva, ¿no? Ya es por un tema, no sé, quizá de orden, de estructura, sabiendo que en todo caso es la medida coercitiva la que sí es apelable, puede en todo caso formarse el incidente y remitir la sala en el caso de impugnaciones, ¿no? A fin de salvar el proceso del auto de enjuiciamiento de la etapa intermedia que debe irse a la etapa de juicio. Pero estructuralmente el auto de enjuiciamiento te pone dentro de ella la resolución de la medida coercitiva, ¿no? Tanto reales como personales. Lo otro, en la cual yo he pensado por muchos años, la verdad no, hasta ahora no he cambiado mi punto de vista, pero la verdad que tampoco no he advertido casos al respecto, porque son muy escasos. A veces creo yo que el tema de la prueba ilícita es algo que todavía todavía no se desarrolla tanto. Y por ello considero que también cuando el juez resuelve la medida, perdón, resuelve la exclusión de la prueba ilícita, esa pueda ser apelable, ¿no? Eso yo en el entendido de que los medios probatorios cumplen con su admisibilidad, conducencia y utilidad. Pero el tema del rechazo de la prueba por ser ilícito contiene un argumento muy especial, tiene un contenido bastante especial. Y esto obviamente debería merecerse un recurso de impugnación, que obviamente no debería de ser remitido al juez de juicio a través de un examen, ¿no? Entonces, como le decía, el auto de enjuiciamiento, al encontrarse protegido eh, en no en ser una resolución que no es posible ser impugnada a excepción de la sanción de la nulidad, eh, no podría dejar de manera incierta los medios probatorios inadmitidos. En Chile, por ejemplo, el legislador ha considerado y utilizado la palabra exclusión. Nosotros hemos preferido utilizar la palabra inadmisión. Y solamente se utiliza exclusión cuando se refiere a la prueba ilícita. A la prueba ilícita se le extrae, se le excluye. En cambio, el medio probatorio solamente se inadmite. Y en Chile sí se establece, por ejemplo, que en el autoenjuiciamiento deba de establecer los medios probatorios, tanto los admitidos como los inadmitidos. En cambio, en el Perú, ahí el legislador lo omitió, no lo dijo. Inicialmente, en los autoenjuiciamientos solamente se establecían los admitidos. Y el problema era precisamente el reexamen. Los abogados planteaban el reexamen y el juez de juicio dice, pero ¿de qué reexamen estás hablando? ¿De qué prueba estás hablando? Si acá no está. ¿Qué hacemos? Escuchamos el audio, no sé. O sea, había un problema, ¿no?, al respecto. Claro que también podríamos haberlo salvado poniéndolo en el acta, ¿no? En todo caso, ¿sabe qué es? No está en el autoenjuiciamiento porque la ley no obliga a que se encuentre en el autoenjuiciamiento, pero en el acta sí está, porque sí se debatió.
eso, ¿no? Pero bueno, en todo caso, ya fue un establecimiento de orden que fue entregó ahora la libertad, que de una u otra manera fue promovido por esto, y esto fue también repetido en distintos judiciales, de que el auto de justamiento se contenga el medio probatorio admitido también, y también el medio probatorio inadmitido. Es más, es necesario incluso que el medio probatorio inadmitido te diga por qué lo inadmitió. ¿No? Más que todo que lo ha admitido, porque el admitido simplemente el juez dice, bueno, yo considero que ha cumplido con los 3 requisitos. El probatorio inadmitido debe especificar por qué lo rechazó, de manera independiente, cada uno, ¿no? Y eso debe estar contemplado en el auto de justamiento. ¿Y por qué debe estar contemplado en el auto de justamiento y explicado de manera muy detallada? Porque precisamente el 373, segundo párrafo, te dice de que las partes pueden volver otra vez a ofrecer los medios probatorios inadmitidos una especial argumentación. Entonces, esa especial argumentación eh, provoca el debate en juzgamiento referente a lo que el juez resolvió. Es decir, no es que se repita el mismo escenario de la etapa intermedia, no es que la parte que lo ofreció tenga que nuevamente volver a sustentar la admisión, que es los 3 requisitos de la admisión de la prueba, sino decirle al juez, a través de este reexamen, por qué no está de acuerdo con lo resuelto. Invocar el argumento del juez de la admisión preparatoria y decir, oye, ¿sabe qué? Esto lo que resuelve es erróneo, es equivocado. Y está equivocado por estos motivos. Entonces el debate es eso, el debate es el argumento del juez, el rechazo del juez, es el debate. Entonces la parte no puede nuevamente decir, sí, yo considero que... No lo puede, no es un simple ofrecimiento. Por eso la norma te dice que debe tener una especial argumentación. Eh, Ahora, genera controversia sobre la interpretación del artículo 155, cuarto párrafo, con el artículo 373, segundo párrafo. Y esto es porque, y también lo he escuchado en algunos colegas, con todo respeto que se merecen, en la cual señalan de que el reexamen de los medios probatorios se da también para los admitidos, utilizando el artículo 155, cuarto párrafo. Bueno, yo con todo respeto considero que se debe rechazar esta propuesta. La admisión de los medios probatorios es un filtro judicial, ¿no? Donde se decide qué prueba se va a actuar en juicio. Si se admite incorrectamente un medio probatorio, no es que yo tenga que nuevamente cuestionar la admisión. Vamos, nuevamente decimos, cuando el juez admite, no es exigible más argumentación que su sola admisión. O sea, en el auto de enjuiciamiento no van a encontrar un medio probatorio admitido con una especial argumentación por cada uno de ellos. Simplemente se admitió porque para el juez cumple con los 3 requisitos: precedencia, conocimiento y utilidad. Y basta solamente con su decisión para que se pase a la etapa de juicio. Ese es el mecanismo de lo inapelable, ese es el mecanismo de que no es recurrible. Lo que se busca con eso es que no exista se genere un doble escenario de debate de prueba. Una seguridad, en todo caso, respecto a lo que el juez está resolviendo. ¿Qué cosa es lo que debemos hacer entonces cuando tú consideras de que se ha admitido un medio probatorio de manera incorrecta? No, no es que ya todo esté perdido, ¿no? Porque en la etapa de juicio lo que se exige obviamente es que no se valore la valoración negativa de la prueba,
es permitida. Eso está dentro del artículo 158. O en todo caso, decirle al juez, en los casos de prueba ilícita, su no utilización, que eso está en el artículo 159. Entonces, este filtro que se establece en la etapa intermedia respecto a la admisión de los medios probatorios, eso no se acaba cuando ya se admite. Obviamente el debate, incluso es la valoración o su no utilización que está en el 158 y el 159, es más, muchísimo antes todavía lo puedes cuestionar, obviamente, porque va a haber un contradictorio. O sea, vas a poder contradecir la prueba, sea de testigo, o sea, de un órgano de prueba, o sea de documento. Es un escenario totalmente distinto. El debate es distinto. Se enfrenta, en todo caso, a la prueba de esta manera. No es lo mismo con los medios probatorios inadmitidos, en la cual es obviamente, cuando se inadmite un medio probatorio, posiblemente podría vulnerarse el derecho a la prueba y el derecho a contradicción, lo que no ocurre con el medio probatorio admitido. Entonces, ahí sí, el medio probatorio inadmitido es necesario que exista un reexamen, una reevaluación, porque en el Perú no existe recurso de apelación, o sea, en la sala no existe una audiencia en segunda instancia de medio probatorio inadmitido, como por ejemplo se ocurre en Chile, cuando se excluyen los medios probatorios del Ministerio Público. En el Perú no ocurre, en el Perú existe ese reexamen. Entonces, este reexamen lo que busca es asegurarse, reasegurar de que el medio probatorio inadmitido no vulnere el derecho a la prueba y no vulnere el contradictorio. Pero no su admisión no vulnera eso. Muy por el contrario, ¿no? Si se permitiera cuestionarse todos los medios probatorios admitidos o no, esto va a generar un peligro, va a peligrar incluso las pruebas admitidas de la defensa. La defensa ofrece, presenta 10 medios probatorios y las 10 las admite. El fiscal no quiere. El fiscal a través de un reexamen le dice al juez de juicio, yo quiero que usted lo rechace, lo que el juez ha admitido. Imagínense que ese escenario, que exista ese escenario, eso va a peligrar obviamente las pruebas de la defensa. Porque es más aún, ya no habría seguridad jurídica en juicio, porque se supone que el auto de enjuiciamiento es la estructura del juzgamiento. Y muy por el contrario, estaría reducido a un mero acto procesal de muy ínfimo valor. Porque va a ser el juez de juicio el que tenga la última decisión sobre lo que se va a desarrollar en juzgamiento respecto a la prueba. Por último, cuando la ley menciona que es pasible de reexamen la resolución que decide la admisión de la prueba, porque literalmente lo dice así, que es posible un reexamen sobre las resoluciones que se decida la admisión de la prueba, no se refiere que sean los medios probatorios admitidos. Es un error de lectura, en verdad. Sino lo que se refiere es a todo tipo de resolución en la cual se decida o se resuelva la admisión en general. La admisión, estamos hablando no de admitidos. La admisión no es admitido. La admisión es lo que el juez resuelva sobre respecto al ofrecimiento de la prueba. Más aún todavía, que este 155 lo van a encontrar dentro del título 1 de la prueba, denominado preceptos generales. Lo que significa que este es un precepto general. A diferencia del 373, segundo párrafo, donde sí te habla de manera específica y especial, porque así te está desarrollando el juicio de manera especial sobre la posibilidad de ofrecer las pruebas inadmitidas en la etapa intermedia. Y eso se puede hacer, y en qué momento obviamente se realiza antes de que se haga la actuación probatoria. La
posibilidad de la prueba nueva, reexamen de los medios probatorios inadmitido. Es un orden de estructura del propio estado del juicio oral. Al final de todo esto, uno de los problemas que se tiene también respecto a los órganos de prueba es referido a lo que ya le mencionaba minutos atrás, sobre la seguridad, ¿no?, que tiene el juez frente a esta persona, pensando en todo caso de que va a decir la verdad en base a ciertos criterios religiosos, de fe o ciertas creencias que en sí científicamente no se ha demostrado que eso sea así. La amenaza de que sea pasible de una denuncia, incluso ahorita, en estos últimos años, incluso está considerado hasta perturbadora para el testigo. O sea, el testigo no puede estar de una manera presionado, sometido a decir solamente la verdad. Me refiero a la forma como el juez lo dice, porque esto va a estar, porque te van a denunciar, ¿eh? Te van a denunciar. Y algunos, incluso hace unos días escuché que un juez, no solamente penal, le incluye civil, administrativamente, todas las especialidades, ¿no? Entonces, testigo, ¿y qué hago yo acá? Entonces, esta forma de sometimiento del testigo es por eso que nadie quiere ser testigo, ¿no? En Chile, por ejemplo, te establecen los gastos que tiene el testigo para poder recurrir al juicio, ¿no? Pero eso no existe, es imposible que eso ocurra o que eso exista, primero de los testigos del Ministerio Público, ¿no? Y cuando la defensa hace eso, es decir, trae a su testigo, entonces ya se piensa de que como ya lo trajo y ha pagado sus viáticos o sus pasajes o su traslado, entonces obviamente es un testigo de favor, el término favor, en el entendido de que tiene cierta relación con el acusado y esta relación hace de que el testigo no vaya a decir la verdad. En el caso del Ministerio Público he visto en algunos casos al inicio del código que sí, a los testigos se les buscaba, se les ubicaba, se les preparaba, cosa que ahora ya no existe, quizás por muchísimos motivos, ¿no? Hay muchísimos motivos, el tema de sobrecarga procesal, el tema de cambio de los fiscales, qué sé yo. Hay muchísimos motivos al respecto que podríamos también analizar. Y esto se decae con un solo ejemplo nada más, también que es importante, ¿no? Cuando se prescinde al testigo, el fiscal o la parte que lo ofreció, si es que así lo considera, ofrece la lectura de la declaración anterior. Y eso está sometida, obviamente, a la causa en la cual se prescinde. Primero tiene que haber, obviamente, la decisión, la generación de estado de la prescindencia del testigo, haberse agotado las vías de emplazamiento, y luego de eso viene la oferta de la lectura del testimonio. Se ha cuestionado incluso más de una vez, algunos abogados dicen, ¿cómo yo voy a preguntar al papel? Yo no le puedo preguntar al papel, yo no puedo interrogar al papel. Sí, pues, de verdad, no puedes interrogar al papel, pero la pregunta es, ¿por qué no interrogaste antes? O sea, la norma también establece de que estos testigos que han declarado en el Ministerio Público han tenido que ponerte, debió haberse emplazado también a la defensa para que la defensa tenga conocimiento de que estos testigos van a ir a la fiscalía a declarar. La gran mayoría de los abogados no van, no quieren interrogar a estos testigos, simplemente esperan que eso ocurra recién en la etapa de juicio. Y cuando van a la etapa de juicio, finalmente comienzan a cuestionar de que la lectura no podría ser amparada legalmente, porque estaría vulnerando el principio de contradicción, que en verdad considero yo que eso no ha ocurrido. Si tú no quisieras interrogar en ese momento, bueno, ¿por qué lo cuestionas ahora? Pero ese no es el punto de quiebre.
Al final, el punto de quiero es que si el testigo que va a declarar la etapa en la fiscalía, al final no juramenta nada. Entonces no se le pone una mano en la Biblia, no hay una cruz, uno se dice que tiene que decir la verdad porque eh, obviamente el tema de la información es totalmente distinta. Se le informa por qué está ocurriendo de manera mucho más calmada y se le dice obviamente las consecuencias legales que podría ocurrir si es que se demuestra que hay una falsa información. Pero esta amenaza, esta información, bajo una amenaza, bajo el juramento ante lo que cree, obviamente eso está más bien marcado en el tema del juzgamiento fuerte del Poder Judicial como una situación, un antecedente inquisitivo del sistema. Y si al fin y al cabo, si el juez considera que el juramento es lo más importante, porque gracias a ese juramento el testigo va a decir la verdad, entonces, ¿por qué ya no se deja de valorar las declaraciones ante el Ministerio Público cuando los testigos ante el Ministerio Público nunca han juramentado absolutamente nada? No deberían de tener valor entonces, porque no juramentaron, porque no juraron ante Dios, ante la Biblia. Entonces, eso deja consecuentemente entender de que este ritualismo, este procedimiento, ya no debería estar en este tipo de sistema moderno. Ya no debería estar ni siquiera en nuestro sistema peruano. Bueno, esto es lo que yo he traído para el día de hoy. Les agradezco bastante, bastante que hayan tenido la paciencia de poderme escuchar en estas horas de la mañana, que es difícil, como le voy a repetir, fin de semana, pero agradecido una vez más con Certica, agradecido con todos ustedes que se han conectado en la plataforma de esta excelente institución. Y bueno, en todo caso, para cualquier otra oportunidad que me puedan extender la invitación, también estaré presente, como siempre. Muchas gracias.